Atención, la administración Trump lanza un mensaje contundente a los inmigrantes indocumentados. O se van por su cuenta o serán perseguidos y deportados. Además, Guantánamo continúa como centro de detención. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes están en riesgo? Se lo explicamos ahora. Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Muchísimas gracias por su sintonía. Antes de comenzar, me gustaría pedirle unirse a esta comunidad. Un simple me gusta nos ayuda a llegar a más personas. Comparta este video y sobre todo, suscríbase. Es gratis y marca la diferencia. También le pido su apoyo para que Eni con Más continúe siendo un proyecto 100% independiente, sin afiliación a medios, corporaciones, partidos políticos o gobiernos. Si valora este tipo de periodismo, apoye este proyecto con una contribución. Si desea y puede hacerlo, simplemente haga clic en el link que aparece en la descripción de este video o en el primero que ve cuando entra a este canal en YouTube. También puede visitar la página web que tiene en pantalla. Con su ayuda, seguiremos informando siempre con la verdad. Antes de empezar, me gustaría tomar un momento para hacer una importante aclaración. Este canal no tiene una agenda política. Las entrevistas que hago reflejan las opiniones de mis invitados, no las mías. Mi objetivo es ofrecer diversas perspectivas para que cada uno pueda formar su propia opinión. Aprecio su apoyo y comprensión. Dicho esto, les cuento que el gobierno del presidente Donald Trump ha lanzado una campaña multimillonaria en radio, televisión y redes sociales para desalentar la inmigración ilegal y promover la autodeportación. Básicamente, exige a los inmigrantes sin papeles abandonar Estados Unidos por su cuenta. De lo contrario, enfrentan persecución y deportación. El mensaje que estamos enviando al mundo a través de estos comerciales, esta campaña de marketing es: no vengan aquí, no queremos ilegales, no queremos criminales, que Estados Unidos es un lugar donde se viene a perseguir el sueño americano. El mensaje es claro: si estás aquí ilegalmente, te encontraremos y te deportaremos. Eso dijo literalmente la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, al presentar esta nueva estrategia. Pero hay un giro inesperado. Si los inmigrantes salen voluntariamente, podrían tener una oportunidad de regresar legalmente en el futuro. Si no, enfrentarán prohibiciones de reingreso y medidas aún más severas. Y aquí viene un punto preocupante para muchos activistas. El gobierno continúa enviando inmigrantes a un centro de detención en la base naval de Guantánamo con capacidad para 30,000 personas. Una movida sin precedentes que genera alarma entre los defensores de derechos humanos. El impacto de estas medidas ya se siente. En México, el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum confirmó que más de 13,400 personas han sido deportadas en el último mes. Mientras tanto, las encuestas muestran un país dividido. Según un sondeo de la Universidad Marquette, el 60% de los estadounidenses apoya la expulsión de inmigrantes indocumentados, pero el 57% se opone a deportar a quienes llevan años aquí y no tienen antecedentes penales. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, está arrestando a inmigrantes indocumentados en los tribunales, según informó un juez, lo que ha desatado más temor entre aquellos que tienen procesos pendientes. Ángela González, de La Voz de América, desde Nueva York, nos amplía. Las políticas santuario vigentes en Nueva York, en teoría, protegen a los migrantes indocumentados de ser arrestados por el Servicio de Inmigración y Aduanas en un tribunal. Sin embargo, en una audiencia pública en Albany, el juez Joseph Zayas dijo sin dar una cifra específica que migrantes están siendo arrestados en los tribunales de forma moderada. Esa es puede que sea una posición estatal o local, pero realmente todo lo que tiene que ver con la ley federal es autónomo. Un memorando del 27 de enero del Departamento de Justicia canceló las políticas de 2021 del gobierno de Joe Biden que limitaban los arrestos de indocumentados en los tribunales
Y ahora, los agentes migratorios tienen la discreción de realizar arrestos donde lo consideren. Aún así, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha reiterado que se necesita de una orden judicial para poder realizar arrestos en los tribunales. Para migrantes en procesos migratorios, el miedo es inevitable y faltar a una cita migratoria conlleva a una deportación en ausencia, según expertos legales. Uno escucha que sí da temor que la policía sí está persiguiendo pues las personas inmigrantes. Ya uno teme, ve una patrulla, no va a ciertos sitios. Además, migrantes podrían ser objeto de arrestos colaterales, agrega este abogado. Existe el peligro de que siempre que estén buscando a una persona en particular, si se encuentra acompañada de otra persona que de pronto no tiene su situación migratoria definida, pues puede que esa persona esté en el lugar equivocado y también resulte siendo detenida. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Muchísimas gracias a Ángela por esos detalles. Y ante todo esto, ¿qué opciones tienen los inmigrantes afectados? ¿Existen recursos legales para evitar la deportación? Este tema lo discutí con el licenciado José Pérez, abogado en el estado de Nueva York. Acá les dejo la entrevista. Licenciado Pérez, muchísimas gracias por su tiempo. Hola, Eni. Ante todo, un saludo a ti y a todos tus seguidores. Eni con más, siempre con la verdad. Nuestra misión y responsabilidad, licenciado. Licenciado Pérez, ¿cuál piensa usted es el fundamento legal de la administración Trump para solicitar que los inmigrantes indocumentados se retiren voluntariamente de este país? Bueno, es parte de la misma política que hemos estado escuchando, ¿no? De que no solamente ellos quieren una política de aplicar la ley ellos mismos y tratar de deportar tantas personas como sean posible, sino además de eso han estado reteniendo los pasaportes de otras personas para así obligarlos a que dependan de ellos, así como hay otras personas que les están poniendo monitoreo, hay otras entonces que les están diciendo o se van o los busco. Indudablemente es una política de miedo, una política de terror de Estado. ¿Y qué implicaciones legales enfrenta un inmigrante indocumentado que decide no salir voluntariamente y es posteriormente detenido por las autoridades federales? Una persona que no salga voluntariamente no tiene por qué temer absolutamente nada, porque ellos no tienen las bases legales para decirte que te vayas de este país. O sea, tú tienes derechos, tú como inmigrante, así estés indocumentado, estés sin proceso migratorio, estés con proceso migratorio o te hayas quedado incluso después de haber entrado con una visa, tienes derechos aquí en los Estados Unidos. El hecho de que el gobierno quiera sacarte, el hecho de que el gobierno quiera deportarte, no quiere decir de que no hay derechos para estas personas. Estas personas pueden pelear un caso en una corte, tienen el derecho al debido proceso, tienen el derecho a las protecciones de nuestras enmiendas de nuestra Constitución y no pueden simplemente ser detenidas y deportadas porque no le hicieron caso a Noem, que salió en una entrevista diciendo, o bueno, no una entrevista, esto es un comercial pagado por el gobierno en todas las canales, en español y en inglés y en otros idiomas, diciéndote que te vayas de este país. O sea, ¿estas personas no cometieron una violación a las leyes migratorias? El hecho de que una persona esté aquí indocumentada en este momento no quiere decir de que haya cometido algún delito. Hay unas violaciones de cosas o de actos, en este caso la ley de inmigración es un acto civil, es una ley civil pasada por el Congreso y no es una ley criminal. Mientras que sí hay violación de ciertas cosas, así como por ejemplo cuando una persona está manejando y se pasa un semáforo o va a exceso de velocidad. Esto es una violación civil de la ley de tráfico, no es una violación criminal. Lo mismo con estas personas que se encuentran aquí indocumentadas o que no han pedido algún tipo de proceso. Esa declaración de esa violación civil podría ser objetada, podría ser peleada y la persona no tendría por qué irse a los Estados Unidos. O sea, que existen protecciones legales o recursos disponibles para aquellos que optan por permanecer acá en este país a pesar de la nueva política. Por supuesto que sí, las leyes todavía te siguen protegiendo, el debido proceso te sigue protegiendo, la Constitución de los Estados Unidos te sigue protegiendo, las constituciones locales te siguen protegiendo. ¿Y cómo afecta esta política a los inmigrantes indocumentados con hijos nacidos acá en Estados Unidos, especialmente teniendo en consideración la reciente orden ejecutiva firmada por el presidente Trump que deroga la ciudadanía por derecho de nacimiento, aunque sabemos ya el estatus de esa orden ejecutiva? Bueno, recuerda que por supuesto ya, como tú mismo lo dijiste, el estatus de esa orden ejecutiva es que no lo dejaron no solamente una corte, no dos, no tres, sino alrededor de 5 cortes ya les dijeron que no lo puede hacer, ¿no? Entonces, es claro de que no va a pasar.
Pero para estas personas que son hijos de indocumentados y estas personas son americanos, tienen que no caer en el pánico, que es lo que quiere el gobierno. No les permitan a sus padres irse y abandonarlos aquí en los Estados Unidos porque hay opciones legales. Tienen cómo pelearlo, tienen cómo quedarse, sobre todo teniendo hijos americanos. Si hay un padre que tenga más de 10 años aquí en los Estados Unidos, lo podemos llevar incluso a una residencia. ¿Y qué papel juegan entonces en las leyes de ciudades y estados santuario en la implementación o resistencia de las políticas migratorias de la administración Trump? Bueno, con relación a las leyes santuarios y a las políticas migratorias, indudablemente las van a seguir atacando. Ya sabemos muy bien de que ya le dijeron incluso a los funcionarios que van a ir por ellos, de que los van a arrestar, de que si se oponen a dejar que enforcen o que apliquen las leyes de ellos en sus respectivas jurisdicciones, van a tratar de detener incluso a funcionarios. Entonces sabemos que es la misma política de Estado, la misma política de terror, la misma política de pánico que está haciendo este gobierno federal. ¿Y qué recomendaciones ofrece usted a los inmigrantes indocumentados en términos de preparación y conocimiento de sus derechos ante posibles redadas o incluso detenciones? No firmar nada, no firmar absolutamente nada, tener siempre los celulares a la mano para grabar las violaciones de los derechos de ellos que le están haciendo, permanecer callado y por supuesto decirle a los oficiales de inmigración que no consienten a ninguna búsqueda, que no consienten a ninguna detención, que no consienten a nada que tenga que ver, por ejemplo, con la revisión de sus casas o de sus carros o de sus personas. ¿Y cómo pueden las familias con estatus migratorio mixto prepararse para posibles separaciones debido a las deportaciones masivas que se han estado realizando? Es importante tener, por supuesto, poderes para que puedan las personas tener ciertos derechos con otras personas que lo puedan cuidar, otros familiares, otros amigos que puedan tener acceso a las cuentas bancarias o, por ejemplo, a las escuelas de los niños, para buscar a los niños. Hay que prepararse como familia en que si llega a pasar algo, haya algo que pueda tomarse en cuenta en ese momento de algún otro adulto que pueda tomar las batutas o las riendas de esa casa o de ese hogar. Licenciado, ¿y qué impacto podrían tener las políticas migratorias de la administración Trump en las solicitudes de asilo pendientes o futuras? Bueno, ellos están tratando de decir de que todas las asilos ahorita lo van a tratar de hacer dentro de un año, que las cortes las van a tratar de mover a menos de 6 meses. Eso indudablemente es una aspiración del gobierno. Yo no creo que lo logren hacer, pero si lo empiezan a tratar de hacer, indudablemente esperamos que esa razón expedita de tratar de mover rápidamente los asilos no vaya en contra de los derechos de las personas para poder producir evidencia, poder promover pruebas y poder probar al final del día sus casos. Porque el hecho de que se lo hagan más rápido, cuando estamos hablando de personas que tienen evidencia en sus países, le cuesta más y les es más difícil probar las cosas. Ahora, ¿existen precedentes históricos de políticas similares acá en Estados Unidos y cuáles fueron sus resultados? Bueno, sí han tratado de hacerlo. De hecho, Trump uno trató de hacerlo, los asilos dentro de un año, no lo lograron. No pudieron hacerlo. Pusieron carpas con jueces de carpas en el cual el Regrésate a México, el programa de Regrésate a México en aquel momento, o otros programas que se pusieron durante Trump uno. Trataron de hacerlo, pero no funcionaron. Ninguno funcionó. ¿Y qué acciones pueden tomar las comunidades o organizaciones locales para apoyar a los inmigrantes afectados por las controvertidas políticas migratorias de Trump? Las organizaciones tienen que prepararse y saber cómo responder y cómo proteger a su comunidad. Tienen que saber de que se tienen que negar a que si el gobierno trata de intrometerse en sus propiedades, tratar de cómo hacer el fending o tratar de defender en ese momento. Pero además de eso, empoderar a la comunidad con educación, educándolos de sus derechos, diciéndoles qué deben hacer, cómo deben responder. Eso no quita de que el gobierno al final le trate de violar los derechos de una persona que trata de exponer sus derechos, pero por lo menos el que los expone y lo está grabando, después va a tener resarcimiento, después va a poder tener indemnización de cualquier violación que se le haya hecho. Y es interesante, licenciado, que usted lo mencione, eso de la indemnización, porque precisamente recientemente se aprobó ahora un acuerdo judicial bajo el cual a unos 20,000 inmigrantes se les pagarán, tengo entendido que indemnizaciones por unos $10,000 por acciones de ICE. Correcto, y acciones de ICE que pasaron durante Trump. Estamos hablando que fueron hace 4 años atrás y lo vamos a ver en el 2030, después que se vaya Trump.
Va a haber millones y millones de dólares que va a tener que pagar el Estado por todo esto que está pasando. Y todo esto saldrá del bolsillo de los contribuyentes, ¿no? Así es, mira, que están diciendo que todos están tratando de evitar que los contribuyentes paguen por las cosas, más bien sacando y violando los derechos de los inmigrantes, más van a pagar. Perfecto, licenciado Pérez, como siempre, muchísimas gracias por su colaboración. Un placer, hermano. Otro detalle que salió a la luz: en solo 11 días del segundo mandato del presidente Trump, los cruces de migrantes en la frontera con México ha caído casi un 90%, según reportes oficiales. La razón: un endurecimiento sin precedentes en las políticas migratorias. La administración Trump eliminó la aplicación CBP One para programar citas de asilo, puso fin a los permisos humanitarios para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos y ordenó deportaciones express en lugar de la política de atrapar y liberar. Además, la cantidad de migrantes considerados inadmisibles en los puntos de entrada cayó un 93%, mientras la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, con apoyo del Departamento de Defensa, intensifica la vigilancia fronteriza. Desde la Casa Blanca aseguran que las órdenes ejecutivas de Trump están logrando mejoras drásticas en la seguridad, pero la gran pregunta es: ¿estamos viendo un control efectivo o una crisis humanitaria en desarrollo? El presidente Trump está apostando por medidas más estrictas contra los inmigrantes, endureciendo las redadas, arrestos y deportaciones, pero las encuestas muestran un país dividido. Es por eso que les hago la siguiente pregunta: ¿usted apoya o rechaza las políticas migratorias de la administración Trump? Deme su respuesta en los comentarios. Seguiré pendiente de este tema, trayéndoles información clave. Eso es todo por hoy, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que se suscriba a este canal en YouTube y a que active la campanita para recibir las notificaciones y no perderse ninguna actualización. También recuerde hacer clic en el icono de me gusta y compartir este video para que otros se unan a la conversación. Un tema importante para nuestra comunidad. Nos vemos en otra nueva edición de Eni con Más, un breve informativo, siempre con la verdad.